Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la penúltima ponencia de nuestra octava jornada sobre el patrimonio de Marchena. En este día de hoy, jueves, tenemos la suerte de tener la presencia, de contar con la presencia de Jorge Pérez Cañete, desconocido en Marchena, hasta ahora. Esperemos que a partir de hoy pues, pueda ser algo más conocido, sobre todo por su trabajo, porque Jorge, recién licenciado, que es licenciado en Historia, que es diplomado en Estudios Avanzados, que es un título que sacaron la universidad intermedio entre la licenciatura y el doctorado. Él es archivero desde 2006, él aprobó las oposiciones como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Creo que trabaja ahora en la Consejería de Juventud, Familia y unas cuantas cosas más, como técnico superior. Y en relación con lo que nos interesa, su trabajo de archivero le ha llevado a dirigir la Asociación de Archiveros de Andalucía durante los años 2011-2015, después también está colaborando, ha estado en el Consejo Director de la revista Tría, que es de archiveros también, de Andalucía. Trabaja o participa en proyectos de investigación y está en el momento en el que, además de su trabajo, yo quiero animarlo a que termine lo que empezó, que es el trabajo de investigación del Diploma de Estudios Avanzados, que es de lo que va a tratar hoy, y culmine la tesis, que creo que merecería la pena. Entonces, el saber de él en Marchena y en concreto a Cupamar, pues fue a raíz justamente de terminar él ese trabajo de investigación, que fue sobre algo que queríamos conocer de Marchena. Todo el mundo sabe dónde está San Jerónimo, qué es lo que era San Jerónimo. Lo hemos conocido como colegio, lo hemos conocido como viviendas familiares, lo hemos conocido como carpintería, en otra parte, lo hemos conocido como se destruyó en los años 80, lo hemos conocido, desgraciadamente, esa destrucción que se produjo, derrumbe, ¿no? Vamos a decir que de manera fortuita, una parte de la escultura en el mismo San Jerónimo que estaba en la puerta, pero el cómo surgió, la importancia que tuvo y qué fue, hasta dónde tuvo influencia este colegio de San Jerónimo, ligado y hermanado con los jesuitas, eso es lo que Jorge indagó de una manera muy profunda, al ser archivero, en el archivo de la parroquia de San Sebastián. Él lo va a contar mucho mejor cómo fueron sus principios. Yo lo he leído en su trabajo de investigación porque tenía una copia que me había cedido, entre comillas, el entonces párroco de San Sebastián, don Antonio Ramírez Palacio. Y en su momento me lo leí, lo he releído y consideramos que merece la pena que conozcamos parte de nuestra historia documental. Yo os dejo en manos de Jorge. Buenas tardes otra vez. Cuando quiera puedes comenzar. El derecho. Ahí. Bueno, pues muchas gracias a Pepe en primer lugar por su presentación y sobre todo también por ponerse en contacto conmigo, que creo que le costó bastante porque, bueno, como él, no sé si lo ha comentado, ese trabajo ha tenido muy poca difusión
y yo tampoco soy conocido aquí, evidentemente, no soy de aquí. Bueno, pues él me buscó por ciertos medios que al final yo conseguí, no sé cómo fue al final, nos pusimos en contacto y yo le conté en su momento que no era un buen momento para yo recuperar este trabajo. Su insistencia siempre, desde el cariño que él le tiene a este pueblo y al patrimonio documental y patrimonio general que tiene Marchena, y con el afán de difundir un poco más este trabajo, pues bueno, consiguió convencerme y bueno, aquí estoy. Así que en principio el agradecimiento a él y sobre todo también a la asociación que él representa como presidente, a Ocupamar, al Ayuntamiento de Marchena, porque creo que cede este espacio también para realizar estas jornadas. Y bueno, felicitar a la asociación en general por el trabajo que se está haciendo en pos de la recuperación y puesta en valor del patrimonio de Marchena, de este pueblo que vosotros conocéis perfectamente. Yo conozco poco de las pocas visitas que hice culturales en su momento cuando estaba haciendo este trabajo, pero me parece que tiene una riqueza patrimonial que merece, por supuesto, por su gran etapa, como todos sabemos, durante el Ducado de Arcos y bueno, y todo lo que ha venido después. Y creo que actualmente se siguen haciendo muchos trabajos desde las instituciones y de asociaciones como la vuestra para seguir poniendo en valor lo que es el pueblo de Marchena y su patrimonio y todo lo que conlleva eso. Bueno, pasados los agradecimientos pertinentes, yo, como he avanzado un poco, este trabajo lo realicé hace ya más de entre 15 y 16 años, fruto de mi trabajo de fin de máster, que fue los inicios de un máster de archivística que estaba haciendo, pues esos fueron los inicios, la transcripción de uno de los documentos más importantes del archivo, sus constituciones, me llevaron a querer ahondar y profundizar un poco más en la historia de esta institución, no solo como investigador, sino como archivero, que todavía no era profesionalmente, pero que me había formado para ello a través de mis estudios en la universidad y en el máster. Cuando se me ofreció esta oportunidad, yo es verdad que lo considero actualmente como un regalo que se me hizo por parte de don Antonio, el párroco de la iglesia de San Sebastián, a través de la profesora con la que yo estaba trabajando en ese momento. Y lo considero un regalo porque fue una oportunidad que no te suele llegar, y menos siendo estudiante o recién terminado la carrera, trabajar con un archivo inédito que no había trabajado nadie anteriormente, con una documentación, con una riqueza que ahora expondré un poco, y poder poner en práctica también todo lo que yo había aprendido, enfocado a mi profesión como archivero, ya que el archivo, cuando yo lo encontré, pues prácticamente estaba, no puedo saber cómo se quedó cuando se cerró el colegio, hace ya varios siglos, pero no tenía ninguna ordenación lógica dentro de lo que la ciencia archivística establece. Y por tanto fue un reto bastante grande afrontar ese trabajo desde cero prácticamente. Bueno, lo que hoy vengo a exponeros aquí en esta tarde realmente es una parte mínima del trabajo que hice, que bueno, no sé si la habéis visto, que yo a través de fue una autopublicación que yo hice. No es una publicación de ninguna institución ni nada de eso, pero yo consideré que mi trabajo quería ponerlo quería difundirlo, lo edité yo y lo llevé a varias bibliotecas de la universidad. Y bueno, no sé si es fácil de encontrar o no, en internet creo que también se puede encontrar, me parece a mí. Pero yo consideré que era merecedor de que alguien lo conociera. Ya puede ser tener mayor calidad o menor calidad, pero bueno,
A mí me costó mucho trabajo y creo que hice bien. Es un trabajo muy amplio, como dice Pepe, del estudio de la institución, no solo del archivo, que es lo que yo traigo hoy. Y bueno, creo que plasma muy bien lo que fue la vida dentro de ese colegio que se fundó en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, fruto del deseo de su fundador, el clérigo presbítero Gonzalo Fernández. Era clérigo presbítero de la iglesia de Marchena y gracias a la hacienda, a su nivel económico que adquirió fruto de eso y fruto de la herencia que le dejó su padre, pues pudo dotar a este colegio de la suficiente digamos, cantidad económica como para comprar unos terrenos, unas casas, construir un edificio y dotar ciertas cátedras en el colegio al que estuvo adscrito. Ahora profundizaré un poco más en esa parte. Yo creo que, vamos, por las conclusiones que yo saqué al estudiar la documentación, era un proyecto que el clérigo Gonzalo Fernández tenía en mente bastantes años antes de su fallecimiento, porque bueno, todo por la documentación pues se ve que él va preparando, va planificando cómo quería que se fundara este colegio, dotando con antelación una cátedra, como hemos dicho, en el colegio jesuita al que se adscribió, preparándolo todo para que cuando llegara el momento de su fallecimiento, su hacienda pasara como bienes de este colegio para su fundación. ¿Con qué objetivo? ¿Qué objetivo tenía Gonzalo Fernández? Bueno, pues crear una institución en la villa de Marchena para los jóvenes, los niños jóvenes, porque eran más o menos de 15 años los que entraban en este colegio, de un estatus social bajo, o sea, niños pobres, que tuvieran acceso a la educación. Se crearon, cuando se empezó el colegio, pues esas becas que se daban en este colegio eran dirigidas a ese sector de la población de más bajo nivel en esa época, que muy difícilmente podían tener acceso a estudios, salvo que entraran en alguna institución religiosa que les facilitaba mucho más ese acceso. Con todo este objetivo, pues él planificó esta fundación, dejando como encargados de ello a dos sobrinos suyos, a Francisco del Castillo y Francisco Hurtado, que los proclamó como patronos del colegio y encargados de administrar esa hacienda para dotar al colegio de un edificio, de toda esa infraestructura que necesitaba para sacarlo adelante. Este hecho que protagonizó Gonzalo Fernández, el clérigo al que me refiero, fue bastante común en esta época, en la Edad Moderna, sobre todo en este siglo XVII, y no fue solo esta actividad común entre los clérigos adinerados, sino sobre todo entre la nobleza, como también pasó, por ejemplo, con el Colegio de la Anunciación, que ese sí era el colegio jesuita que existía ya, que se fundó por la esposa del no me acuerdo del duque de Arcos, del segundo duque de Arcos, doña María de Toledo. Era una actividad bastante común en esa época, no solo por el interés de crear instituciones docentes, sino también para dejar su huella dentro de la historia, en este caso de la villa de Marchena. Como hemos dicho, pues gracias a la herencia que dejó Gonzalo Fernández, los patronos que dejó nombrados pudieron acometer la fundación de este colegio. Y lo primero que hicieron fue la compra de los terrenos y de las casas donde pretendían fundar este colegio. Traigo aquí unas fotos que bueno, supongo que las habréis visto en algún sitio, ¿no? Esta es de la portada del colegio. Vale, sí.
Es una fotografía de 1951, donde aparece la portada del colegio. El colegio, como sabéis, pues se situó entre las calles Compañía, Las Torres y el Canónigo Álvarez Talaverón, en la actualidad. Y la fachada principal daba a la plaza de San Andrés, según tengo visto. Hoy pues creo que está ocupado por dependencias del ayuntamiento, no sé qué es lo que hay allí ahora mismo, pues algo relacionado con la música, un conservatorio, tal. Bueno, pues aquí os he traído algunas fotografías de esa portada, con San Jerónimo en su cúspide. Ahí tenéis el detalle. Esta es de 2 años después, de 1953. Luego, esta fotografía, no tengo la datación correcta, pero es posterior, ya también se ve un poco más deteriorado el edificio. Y aquí pues ya vemos como a lo largo del tiempo, tampoco sé de qué fecha es, pero esto tiene que ser de los años 80 más o menos, como tú has dicho, donde ya se está produciendo el derribo del edificio. Esta es la otra parte, donde esta será la plaza de San Andrés, no sé. Esta de aquí, ¿no? La foto está hecha desde San Andrés. Desde San Andrés, ¿no? La foto está hecha desde San Andrés. Y esto es el aspecto actual del edificio, que esto sí forma parte del edificio que actualmente está utilizando el ayuntamiento, ¿no? Esta es otra imagen, y aquí os traigo el detalle del azulejo que se puso, donde se recogen los datos de la construcción del colegio. El 1609 fue el año que falleció Gonzalo Fernández, y a partir de ahí comenzaron los trabajos para su fundación. Viene ahí un poco ya lo que pasó después, ¿no? La evolución de lo que pasó con el edificio, y luego la consolidación y rehabilitación en 1999. Bueno, sí hay que dejar claro que este edificio se utilizó como no fue un edificio donde se daban clases, porque los colegiales asistían a las clases al colegio jesuita de la Anunciación, que era contiguo. Aquí este edificio se utilizó para residencia, o sea, para vivir los colegiales que estaban internos, sí, hacían toda su vida allí, y luego también se hacían otra serie de actividades que luego comentaré. No solo era una residencia, tenía mucha más vida, y esa es una de las partes que más me llamó la atención a la hora de consultar la documentación, cómo se detallaban el resto de actividades de esa vida diaria que hacían los colegiales y el resto de oficiales que trabajaban en el colegio en su día a día. Está muy bien detallado. Bueno, pues una vez presentado al fundador, a Gonzalo Fernández, y al edificio en el cual se albergó el colegio, voy a pasar un poco a comentar, no todavía la parte del archivo, sino un poco qué me encontré yo cuando llegué allí, y qué documentación utilicé para realizar este estudio. Bueno, contextualizar un poco lo que fue mi trabajo de investigación. Esto fue lo que yo me encontré allí, en esta estantería, donde en una de las salas laterales de la iglesia de San Sebastián se ubicaba esta estantería. Había más documentación, que creo que era parte de la documentación del hospital que luego se fundó. Este era el edificio del hospital. Y bueno, yo me encontré con esto, parece poco,
parece unos cuantos legajos así, pero creo que dentro de todos esos legajos yo habré consultado más meticulosamente, pues para hacer este trabajo, el libro aquel, que es el libro de protocolos, estas carpetas que veis ahí con el post-it naranja y algunos legajos más de abajo. El resto, como ya te he comentado, lo consulté, vi que no eran trascendentes para lo que yo pretendía, pero tiene una riqueza bastante grande, porque ahí es donde sobre todo está plasmada la vida del día a día, las compras que se hacían para la despensa del colegio, para la alimentación de los colegiales. Se pueden hacer multitud de estudios fruto de meterle mano a esos legajos que ya digo, parecen pocos, pero es un trabajo enorme. Yo no sé cuántos años estuve al final trabajando con esto. Bueno, fue intenso al 100%, pero fueron varios años y ya os digo, no consulté ni el 25% a lo mejor del archivo. Bueno, pues fruto de ese estudio trabajé poco a poco con la documentación y fui, esto lo voy a poner luego, fui recopilando información y fui, haciéndome un esquema de trabajo que luego es el que se reflejó en la publicación que tengo. Se dividió en varios capítulos, que yo no sé dónde lo tengo para que lo veáis. No. Eso es. Este es el índice que yo al final utilicé, en el que estructuré el trabajo, y como pueden ver, bueno, pues el primero está dedicado a la figura de Gonzalo Fernández, el fundador, a su persona, un poco de su antecedentes familiares, que también tuve que investigar, no aquí, sino en otros archivos. Ya no quiero entrar ahí mismo en las fuentes que utilicé, son varias: archivo de protocolo en Sevilla, archivo de protocolo de Marchena, el archivo municipal algo consulté, y por internet también consulté algunos archivos que estaban disponibles. Y bueno, tracé un poco la biografía del personaje, pero no era mi objetivo y no le dediqué tanto tiempo. Luego la parte del edificio, la compra de los terrenos, de las casas para la construcción, es lo que más o menos he hablado antes y no voy a profundizar. En el segundo capítulo recogí el documento más importante, en mi opinión, que se conservaba del archivo, sus constituciones, o sea, las reglas que rigieron la institución, y que me dieron gran parte de la primera parte del trabajo. Ahí pues está plasmada la nómina de su dirección, entre los patronos, el rector, como ven ahí. Habla de los colegiales, del rector, de las relaciones que tenían con la Compañía de Jesús, con el Colegio de la Compañía de Jesús, esos oficiales que trabajaban en el colegio y que ayudaban a que la vida les fuera más fácil a estos jóvenes que entraron allí a estudiar, ya sea el cocinero, el despensero, el portero, el lavandero. Todo eso viene regulado en esas constituciones. Al igual que, por ejemplo, la existencia de un médico o un barbero externo, que no era un personal fijo del colegio. Cuando necesitaban un médico o un barbero, pues acudían a alguno de la villa. Todo eso viene ahí recogido. Las funciones que tenía el presidente, que era un ex alumno que se quedaba en el colegio un par de años como mano derecha del rector, y era el que lo podía sustituir en algunas ocasiones. Los conciliarios, que eran 3 alumnos de los más veteranos de esa promoción, que también tenían una actividad bastante importante en el desarrollo de la vida del colegio. Y bueno, luego los responsables de la docencia, que, como he dicho antes, eran los docentes eran los que tenía el Colegio de la Anunciación del Colegio Jesuita. ¿Vale? Ese es lo que yo recogí en este capítulo de las Constituciones.
base fundamental para este estudio. ¿Qué más recogí en mi estudio? Bueno, pues ya un análisis de los colegiales, desde los criterios de admisión que tenía el colegio para que entraran, que como ya he dicho, principalmente se tuvo en cuenta su nivel social, no podían ser niños de familias adineradas, sino que tuvieran un nivel social bajo, como fue el principal objetivo de su fundador, dar esa oportunidad a esos niños pobres de Marchena. Y digo Marchena porque fue gran parte de los alumnos eran de Marchena, pero la trascendencia que tuvo el colegio de San Jerónimo llegó a nivel andaluz y vinieron muchos colegiales de otras poblaciones, no solo de Andalucía occidental, sino también de Andalucía oriental. Fueron jóvenes, como he dicho antes, que a partir de 15 años, que ya tenían que tener cierta capacidad, bueno, tenían que saber leer y escribir, mínimo, para entrar en el colegio. Y a partir de esa edad, pues bueno, pues tenían la posibilidad de asistir a las cátedras que se daban en el colegio jesuita para aprender, bueno, tanto gramática, que en esa época la educación era esta, gramática, latín, artes, teología, eran las cátedras que estaban dotadas para su educación. ¿Qué más se recoge en este capítulo de los colegiales? Pues bueno, el procedimiento de admisión, que tenía, bueno, a mí me gusta compararlo un poco con la actualidad, con las oposiciones a funcionarios, el sistema de concurso-oposición, porque tiene una fase donde hacían un examen de acceso, donde ellos demostraban el nivel que tenían de educación, y luego pues la fase de concurso que actualmente conocemos, pues yo la equiparo, dista mucho, ¿no?, pero a las averiguaciones de limpieza de sangre que se hacían y donde se estudiaba la ascendencia de cristiano viejo y puro de esos colegiales. Esa es una parte también muy interesante, que ahora no lo veis, es un legajo bastante grande donde se recogen, no sé si están todas conservadas o no, porque esa comprobación no la hice, pero se recogen muchísimos de los expedientes de limpieza de sangre de los colegiales que luego formaron o no llegaron a formar parte de los colegiales de San Jerónimo. Son expedientes interesantísimos, sobre todo para el estudio de las mentalidades en el siglo XVII y XVIII, por las preguntas que se hacían en esas averiguaciones. Se nombraba, digamos, a dos encargados de hacer la investigación, que se desplazaban al pueblo de donde era el colegial que pretendía acceder, y a través de un cuestionario pues hablaba con los vecinos, le iba preguntando la procedencia, los ascendentes, bueno, hasta llegar a concluir que era digno de pertenecer, de entrar en ese colegio por su riqueza de sangre, por su limpieza de sangre. Esa es una parte que se puede ampliar mucho en este trabajo y que es muy interesante. En cuanto a la docencia, he dicho antes las cátedras que estaban dotadas en el Colegio de la Anunciación, gramática, latín, artes y teología, pero además teníamos las clases de apoyo que se daban que esas sí se daban en el Colegio de San Jerónimo. Clases de apoyo que daba el rector y algunas veces los patronos, incluso el presidente, que era el ex alumno que se quedaba en el colegio de apoyo del rector. Y también era muy, muy curiosa la parte de horas de asueto que tenían, donde practicaban juegos, digamos, bueno, para hacer un poco más llevadera su estancia y su día a día allí. Eso fue una parte también de lo que he recogido en el capítulo 5, que es la vida que se desarrollaba en el propio colegio, el día a día de ese colegio, las actividades que realizaban. Y aparte, en ese capítulo también hablé de los inicios, que ya hemos hablado un poco, y del cierre del colegio, que se produjo cuando en 1767 con Carlos III se expulsó a los jesuitas de España por los motivos que se arguyeron en ese momento,
Y claro, tanto en las constituciones como en otra documentación que lo vinculaba al colegio jesuita, se estableció que una vez que no se pudieran dar esas clases en el colegio jesuita, el colegio llegaba a su fin, se cerraba y dejó bien expresado el fundador que su intención era que se convirtiera en hospital. Y así fue. Eso fue el final de este colegio, fue su conversión en hospital, que no sé hasta qué fecha ya tuvo vida y a eso se me escapa. Ese hospital creo que empezó a funcionar en 1775, pero bueno, eso ya no forma parte de mi estudio y lo traigo aquí como vinculación con el colegio, porque la dotación que se recuperó de ese colegio de San Jerónimo se utilizó para continuarlo en otra labor social, como era la pretensión del fundador, bueno, pues fundando ese hospital también destinado a personas pobres de la villa y, por lo que yo creo recordar, pobres y desahuciados, con enfermedades ya que no tenían cura, como la peste o la sífilis, que bueno, era realmente para darle un final de vida más digno a ese sector de la sociedad. El siguiente capítulo es el del archivo, que es el que yo quiero profundizar un poco más hoy en esta intervención, pero también analicé la biblioteca que tenía el colegio, que gran parte del fondo de esa biblioteca fue la que tenía el propio fundador como biblioteca particular, que él dejó también para el colegio y que, como hemos visto en la documentación, en algunos inventarios que hay de la biblioteca, se fue ampliando. No tuvo, creo que el dato lo tengo por aquí, de la cantidad de libros que llegó a tener esa biblioteca. 350, aproximadamente 350 libros. Para esa época no estaba nada mal. Si comparamos con otras instituciones docentes, fue una biblioteca que estuvo bien dotada. Como todas las bibliotecas, bueno, pues para completar la actividad docente de esos colegiales que estuvieron allí viviendo. Y por último, realicé la transcripción de ciertos documentos que fueron muy útiles para mi trabajo, aparte de las constituciones. Recogí el inventario de la biblioteca y también una serie de documentos que creo que no lo tengo apuntado aquí, pero aquí sí lo debo tener. Algunos documentos importantes digamos que yo utilicé en mi estudio. Pues como he comentado antes, el modelo de cuestionario, por ejemplo, que se utilizaba para las averiguaciones de limpieza de sangre, lo tengo transcrito, o una carta de pago donde se realizaron compras de libros. Bueno, varios documentos que yo transcribí, que el objetivo era facilitar su posterior estudio a aquellas personas que, aunque quisieran estudiarlo, no tuvieran conocimiento de paleografía y bueno, yo se lo puse a disposición de la investigación, digamos. Bueno, pues continuando ya un poco más centrado en lo que es el archivo del colegio, que es lo que me traía a mí, y creo que me estoy enrollando mucho en los antecedentes, voy a centrarme un poco en la doble perspectiva que yo utilicé al afrontar este estudio. Por un lado, analicé cómo el fundador y los patronos en los que él confió configuraron ese archivo en su época y cómo se fue configurando a lo largo de los años de su vida, fruto de las funciones que ejercía esa institución. Como todo archivo, el archivo que ustedes tienen en su casa particular o el de cualquier institución actualmente, pues se configura no por deseo expreso, sino que es fruto de la documentación que se va creando día a día en la gestión de esa institución. Bueno, pues a mí me interesó mucho ver cómo ellos quisieron que se creara ese archivo, y eso está recogido en las constituciones del colegio.
para eso había traído un poco para ver un poco el concepto de archivo que se tenía en esa época, esta cita de Sebastián de Covarrubias, el autor del Tesoro de la Lengua Castellana, que dice: a puerta cerrada el diablo se torna que no es hallada ocasión, así el ladrón donde haya el arca cerrada no hace presa. Esta expresión, bueno, en gran medida nos cuenta cómo la prudencia, la cautela y el cuidado que todas las instituciones deben tener a la hora de conservar su documentación para cuidarla de robos, hurtos o cualquier situación que la ponga en peligro, ¿vale? Y para eso en la antigüedad se usaba algo parecido, habría en el colegio, esto evidentemente no es la foto de la que hubo en el colegio, se usaba el arca de las 3 llaves, que era, bueno, pues como una caja fuerte en la actualidad que conservaba los documentos más importantes de las instituciones, tanto públicas como privadas. En España, gracias a la labor de los Reyes Católicos, que fueron pioneros en mucho, llegó a legislarse a través de una pragmática, que es la que recojo ahí, la pragmática de 9 de junio de 1500, pues la necesidad de conservar estos documentos dirigidos a los concejos, ¿no? A los concejos de las villas de esa época. Este sistema de custodia de los archivos en esa época no fue privativo de las instituciones públicas, sino que instituciones privadas, como la que yo he estudiado, es una institución docente privada, como el Colegio de San Jerónimo, también la puso en práctica, y así se recoge en la documentación que yo estudié, tanto en las constituciones como en un inventario de unos años posterior, y hace referencia a cómo se conservó esa documentación en el colegio. Os voy a comentar un poco cómo estaba. Según ese inventario que os digo, este arca de las 3 llaves en ese momento se describe como un escaparate o armario, sería un mueble a lo mejor un poco más grande por la cantidad de documentación que tenía que conservar, que estaba situado en la cámara del rector, o sea, en la habitación del propio rector del colegio. Eso también denota la cautela que tenían, porque bueno, era supuestamente un habitáculo donde no tenían acceso otras personas, sino solamente el máximo responsable del colegio. Con eso se conseguía pues dar más seguridad a esta documentación que los patronos establecieron que debía ser conservada en los archivos, y os voy a comentar un poco cuál fue. Según las referencias que he recogido de ese inventario, el primer libro al que aluden es el libro de protocolos, que voy a rescatar un poco este. Es ese libro que tienen ahí en el segundo estante, más grueso, donde, bueno, como todos saben, es un libro forrado en pergamino, como ven. Tenía 658 hojas y en él se recogían pues todas las posesiones que el colegio tenía, heredadas de su fundador o adquiridas a lo largo de los años, y que se reflejaban con el dato del día, mes y año de adquisición, y todo ello pues validado por un escribano público. Se recogían los censos, las casas, las tierras, todos esos bienes que tuvo el colegio. Y bueno, en las constituciones pues bueno, se recomendaba que estuviera tasado también, bueno, que se recogiera un poco todo esto que estoy diciendo. El segundo libro que conformaba el archivo, tal y como los patronos y el fundador quisieron que estuviera, era el libro de cuentas, que tenía que ser... Ay, sí, lo tengo en el otro, ¿no? Que tenía que ser rellenado por el rector a expensas del mayordomo, y en él se presentaban los balances de las cuentas a los patronos y a los visitadores que en ciertas épocas tuvo del arzobispado de Sevilla. También tenía que estar forrado en pergamino, materia mucho más resistente y que fue muy utilizada en esos años para salvaguardar los libros importantes. Y se recogía en ese libro de cuentas todo lo que se recibía y se gastaba
también por partidas con su día, mes y año. En el inventario del archivo se recogen, se hace referencia a 3 libros de cuentas en diferentes periodos, uno de 1611 a 1628, es decir, desde que se fundó el colegio en 1610, más aproximadamente, hasta 1628, es decir, un año antes de que entrara la primera promoción de colegiales, que eso creo que no he hecho referencia, pero bueno, hubo más o menos unos 20 años transcurrieron desde que el fundador quiso poner esto en marcha hasta que entraron la primera promoción. Todo este tiempo fue de, lo que hemos dicho, de construcción del edificio y habilitación de todo lo que era necesario. Otro libro de cuentas abarca desde el 29 hasta el 39, 10 años, y otro libro, el tercero que se refiere en ese inventario, otros 10 años, desde el 40 hasta el 50. El inventario al que hago referencia tiene un nivel de detalle bastante amplio, porque dice cuántas hojas tenía cada libro y que, bueno, más o menos qué es lo que se recogía. El tercer libro que querían ellos que se conservara y que se conservó es el que recogía las compras de cosas pequeñas, se le llamaba así en el inventario. Entendemos que, bueno, que eran compras no de gran envergadura y que también tenía que tener su preceptiva llevanza dentro del archivo. Otro libro que se destaca es el de ingresos y gastos. Como veis, hasta ahora, aparte del de protocolo, que también tiene incidencia económica, todos los libros son de llevanza del dinero, de ingresos y gastos, de cuentas, de compra, todo relacionado con la economía del colegio. Como es fundamental en una institución, eso tiene que estar al día y llevarse correctamente, y para eso se utilizaban estos libros. El siguiente que se recoge ya hace referencia a la parte de los colegiales, el libro de matrícula, donde vienen recogidos todos los colegiales que entraron promoción por promoción al colegio. Son unas entradas, no podría haber puesto una foto porque es curioso, un párrafo así más o menos de este tamaño dentro de lo que es la página, pues un tamaño así, donde se recogía el nombre del colegial, su procedencia, su ascendencia, y luego hay anotaciones donde expresa un poco qué es lo que pasó con ese colegial. Incluso en algunas entradas habla del fallecimiento del colegial en época que estuvo interno en el colegio. O sea que fue un libro que, aparte de esa información básica, tuvo vida y se fue completando con la información que ellos pudieron aportar. Tampoco lo he estudiado prácticamente, eso también tiene una riqueza bastante grande y, bueno, pues, se me ocurren 10.000 vías por las que tirar, desde genealogía hasta, bueno, un montón de posibilidades ofrece. Con los colegiales, ¿qué tenemos más? Pues el libro de ausencia de estos colegiales, o sea, cuando salían del colegio porque pedían permiso para visitar a sus familiares o cualquier otra actividad, tenía que quedar recogido cuando salían y luego cuando volvían al colegio. Todos eran libros de control, como el siguiente que tenemos, que era de control del personal que trabajaba allí, donde también se recogía gran parte de sus labores y no sé si era ahí o no, se hablaba un poco también de su procedencia y creo que también de cómo realizaban sus trabajos, incluso los sueldos que cobraban, ¿vale? También es bastante rico esa información. Inventarios de bienes muebles que había que realizar cada cierto tiempo, sobre todo cuando cambiaba el rector. Había un cambio de rector y el rector saliente tenía que dejar elaborado un inventario de bienes que había en el colegio y lo recepcionaba el nuevo rector, haciéndose cargo de esos bienes que tenía que custodiar y hacerse cargo. Aparte de esos libros de preceptiva llevanza, se decía en las constituciones que tenía que haber una copia, bueno, yo creo que era una copia del testamento del fundador, de Gonzalo Fernández, una copia del compromiso que existió entre los patronos del colegio y los jesuitas a los que estaban adscritos,
las constituciones y una copia de las constituciones del Colegio de la Asunción de Córdoba. ¿Por qué una copia de estas constituciones de un colegio cordobés? Porque las constituciones del Colegio de San Jerónimo se redactaron teniendo estas como base. Se cogieron como modelo y era lógico que, por tanto, hubiera una copia de estas constituciones. Eso fue también una de las vicisitudes que pasé yo en mi investigación, porque, bueno, con mi mujer, que está aquí presente, cogimos el coche y nos plantamos en Córdoba tenía una cita previa, pero claro, me costó mucho trabajo localizarlo, y localizamos las constituciones de ese colegio, que están actualmente, creo que en el Instituto Séneca, me parece a mí que se llama, de la capital cordobesa. Y también, bueno, un agradecimiento también a la archivera que nos atendió y nos puso todos sus medios, todo su agrado para que, bueno, consiguiéramos esta información. Que eso es muy de agradecer, encontrarse a alguien que te atiende y te facilita las cosas, que no siempre pasa. Aparte de eso, bueno, pues títulos y escrituras de propiedad del colegio y un legajo variado donde se recogían, pues bueno, esa serie de documentos que ven ahí, licencias para dar misa, ejecutorias que eximía de las visitas del arzobispado o del pago del subsidio, documentación variada que también se recogía en ese libro, en ese legajo. Y luego, por último, un catálogo del archivo, de lo que tenía que tener el archivo en su contenido, que eran todos estos libros, y luego reflejando, bueno, pues si salía algún documento, un control interno del movimiento de los documentos de ese archivo. Hasta aquí los libros que la constitución, digamos, de cómo se estructuró el archivo en su época. Ya como archivero de profesión que soy, pues mi trabajo fundamental, aparte de ese estudio que he hecho, pues fue acometer o realizar, digamos, más bien, un proyecto de cómo tenía que tratarse ese archivo en la actualidad, viendo el estado de conservación en el que estaba, como creo que, vamos, en principio, aunque parezca, bueno, es documentación del siglo XVII y XVIII, la documentación está bastante bien conservada, ya que el papel donde está recogida, el papel de esa época, tenía mucha calidad. No tanto las tintas que se utilizaban, que muchas eran con un gran componente metaloácido y corroían el papel, pero sí lo que es la materia sustentante, digamos, el papel, sí era de buena calidad y se ha conservado en bastante buena conservación. En mi proyecto, pues bueno, empecé sobre todo por sugerir o por proponer cómo debía estar conservado ese archivo. Aunque no estaba mal, como decimos, pues bueno, no es la mejor forma de conservar una documentación de esos años. Los legajos, lo que es un legajo, ¿no? El atado con una cuerda, si es útil para el uso, el manejo diario o para conservar documentos documentación más amplia, no la que cabe en una caja, no lo tengo puesto, no lo que cabe en una caja de archivo, pero para la correcta conservación yo propuse que esa documentación se conservara en cajas normalizadas de este tipo, estandarizadas y que vienen preparadas para la correcta conservación, evitando que entrara polvo o que aislando un poco la documentación de esos agentes externos que pueden causar el deterioro de esa documentación, como son estos que están ahí enumerados en el tercer punto: la humedad, la luz solar, el polvo, o la contaminación atmosférica, el fuego y la fauna y flora bibliográfica, que son los principales enemigos de los archivos. En la actualidad, realmente, yo le he preguntado a Pepe, porque yo ya no he tenido referencia de cómo está ese archivo. Creo que sigue ahí en la iglesia, ¿no?, de San Sebastián, y ya yo no sé si sigue en este estado o no. Después, al final, tenemos ahí a una persona que nos puede orientar. Vale. Bueno, dentro de mis pretensiones, pues fue sobre todo
empezar con la organización del fondo del colegio, utilizando las técnicas, la metodología archivística. No sé si alguno conoce algo o no, bueno, es una terminología más científica y basada en unos principios básicos, que son estos que dicen aquí, que son tan sencillos de entender como que la documentación de una institución no se puede mezclar con la de otra, y que dentro de esa documentación de una institución un expediente no se debe mezclar con otro. Son principios muy sencillos, pero que hasta el siglo XVIII no se trabajaba así. Se utilizaban más métodos de biblioteca, de ordenación por funciones, por materias, pero este principio archivístico no se utilizó hasta bastante, ya cada vez más, pero hasta el siglo XVIII. Con este trabajo que yo hice, bueno, pues realicé un esquema de cómo debería estar organizado intelectualmente, ¿vale? No hablo de la ordenación de la documentación física, sino de su ordenación, de su clasificación, que se llama intelectual, proponiendo este cuadro de clasificación que se conoce a través de una serie de secciones donde se recogen las funciones principales que se realizaban en el colegio o que se recogen en la documentación. Pues bueno, por ejemplo, la documentación relativa a su fundación y al gobierno de ese colegio, la documentación para administrar las propiedades de ese colegio, la documentación para la contabilidad de ese colegio, la documentación relativa al alumnado, y ya, por último, un apartado de varios, que es algo que los archiveros odiamos, pero hay veces que no queda más remedio que meter un varios, donde se recoge todo aquello que no cabe en el resto, y que, bueno, esto es un trabajo que no es fácil de llegar, porque hay que realizar una identificación de todo lo que hay en el archivo, de todo el fondo, hasta concluir en esto. Eso sí, lo realicé yo en su momento, más acertada, yo creo que, bueno, no sé si muy acertada o no, pero creo que es bastante coherente en su estructura básica. Cuando tú tienes un fondo clasificado y organizado, ¿cuál es el siguiente objetivo que tenemos los archiveros? Pues el principal que se busca en nuestra profesión: ponerlo a disposición de los investigadores, de los posibles usuarios. Antes requiere un trabajo de describir los documentos. Básicamente decir qué hay en cada sección, en cada serie, en cada expediente, ¿vale? Para que cuando tú pongas a disposición esos documentos de una persona que no la conoce, pues sepa qué es lo que se va a encontrar. Ese trabajo también está por hacer, que es bastante laborioso, pero forma parte muy importante de la labor del archivero, sobre todo enfocado a su puesta a disposición de los investigadores. La digitalización fue lo que yo propuse para paliar algunas carencias que me encontré, sobre todo al principio, para yo poder consultar esa documentación y no tener que venir de Sevilla tantas veces a Marchena. Pues el párroco don Antonio me dejó que yo hiciera fotografías al fondo, a lo que yo necesitaba, aunque él muchas veces me decía: es que te vas a llevar el archivo entero digitalizado. Y digo, bueno, si esto al final es bueno, es positivo. Y gracias a eso pude hacer mi trabajo no viniendo tantas veces. Pero ya enfocado a lo que estaba hablando antes, a su puesta en difusión de esta parte del patrimonio documental de Marchena, es una labor que sería muy interesante. Yo ya le he dicho a Pepe que yo las imágenes que tengo las pongo a su disposición sin problema, porque, bueno, yo las utilicé en su momento y ya, vamos, que no son mías, son de lo que es el patrimonio documental. Pero quedaría muchísima documentación por digitalizar y claro, eso no es una tarea fácil. No sé si alguno conocéis este trabajo de digitalización. Eso conlleva su incorporación a una base de datos o sistema de información con unos metadatos a través de los cuales el sistema informático, bueno, pues ayuda a las búsquedas. Una serie de circunstancias que son bastante, en este caso, laboriosas y costosas. Pero bueno,
yo lo dejo ahí. Otra de las tareas, en este caso, eliminación, por supuesto, aquí ninguna. Esta documentación, que es patrimonio documental, no se puede eliminar. Y lo que sí es muy importante, que su acceso sea abierto y que esté a disposición de todos los que quieran consultar esta documentación, ya sea a través de Internet o a través de su traslado, o no sé si eso fuera posible, a un archivo municipal o un archivo histórico provincial de Sevilla, no sé. Eso ya sería cuestión de que las instituciones lo vieran, o del párroco, o de no sé quién. ¿Todo ello con qué? Bueno, pues con lo que yo intenté en su momento, que fue la recuperación y puesta en valor de esta parte del patrimonio documental andaluz que se conserva aquí en Marchena, que yo disfruté mucho en su momento cuando me tocó trabajarlo, y que creo que tiene que estar a disposición del resto de personas que estén interesadas. Creo que ya hay alguien que también lo está trabajando. Y bueno, por mi parte no me quiero alargar, daros mucho más las gracias por vuestra atención, y bueno, si quieren preguntar algo o tienen alguna duda, aquí estoy. Muchas gracias.